Hoy vamos a estar viendo el sistema GTD, que este es un sistema que podemos utilizar para incrementar nuestra productividad personal. Y las siglas GTD vienen del inglés y significa Get Things Done. Entonces, este sistema nos va a permitir lograr las cosas, antes nos va a permitir organizarnos de una manera más eficaz para que nosotros podamos realmente cumplir esas tareas, que podamos avanzar en nuestros objetivos y en nuestras metas. El creador del método se llama David Allen y la verdad que es un método que está siendo utilizado por personas, por empresas, y que es muy reconocido. Y realmente yo lo he puesto en práctica durante estas semanas y realmente me ha servido para organizarme. Entonces realmente pues quería compartirlo. Entonces debemos de entender que este método surge porque en la actualidad, aunque tú no lo creas, hay más estrés. En la actualidad, realmente las personas están mucho más estresados que en el pasado. Y uno se pregunta, pero ¿esto por qué sucede? ¿Esto por qué pasa si debería de ser al revés? Debería ser al contrario. Antes, en el pasado, la gente debía de estar más estresada porque estaban más explotados, porque había peores condiciones de vida, había condiciones laborales más precarias y ahora es todo lo contrario. El problema aquí es que en la actualidad, el tipo de trabajo que tenemos, las personas que trabajamos, ya seas un empleado o seas un emprendedor, es que hay tres condiciones que hacen que el estrés aumente. Estas tres condiciones son que el trabajo ahora no es predecible, no es estable, ni es proporcional al tiempo disponible. Y déjame que te explique. No es predecible porque antes, pues si tú trabajabas en una fábrica, tú sabías lo que tenías que hacer. Tú tenías que hacer una acción y esa acción pues tenía era como una cadena. Tú haces una acción, la otra persona hace la otra acción y se logra pues crear el producto. Ahora no, ahora hay un montón de acciones y no son tan predecibles. Nadie te dice exactamente qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces te las tienes que arreglar para tú saber cuál es la acción que tú tienes que hacer. Entonces ya no hay esa previsibilidad. Luego, no es estable, porque como vemos, pues el trabajo pues no es algo estable, no es algo que tú vayas a trabajar durante 10 años, durante 15 años y que tú vayas a estar en una empresa de por vida. Era antes, pero ahora ya no sucede. Entonces, el trabajo ya no es algo tan estable y realmente tampoco es proporcional al tiempo disponible, porque vivimos en un mundo donde realmente pues tenemos un montón de cosas que hacer en nuestro día y si somos padres pues tenemos que cuidar a nuestros hijos, si estamos estudiando pues también tenemos que compaginarlo con los estudios, entonces es como que el tiempo se achica y no da tiempo a hacer todo. Y todas estas condiciones que acabo de explicar hacen que nos estresemos, aunque ahora mismo pues tengamos mejores condiciones de vida que en el pasado. Entonces aquí viene este sistema que os voy a enseñar, que os va a servir a que nos estresemos menos, a que realmente seamos capaces de organizar todas esas ideas, todas esas cosas que tenemos en nuestra cabeza y que eso nos permita pues estresarnos menos y conseguir más cosas. Entonces, vamos a ver el sistema, ¿ok? Antes de nada, tú tienes que saber que los sistemas están formados por tres cosas: la composición, la estructura y el entorno. Y un sistema dentro tiene hábitos. Lo que conforma un sistema son los hábitos que tiene. Y un hábito tienes que saber que es un comportamiento que se repite regularmente, que se aprende, es decir, que no naces con él, sino que tú lo vas aprendiendo y que realmente no requieren que tú pienses, simplemente lo ejecutas. Entonces, vamos a ver el sistema GTD y vamos a ver los hábitos que nosotros tenemos que desarrollar para implementar este sistema y ser más productivos. Ahora, te voy a hacer un par de preguntas para ver cuál es tu nivel y para ver qué tan fácil va a ser para ti que adoptes este sistema. ¿Tienes la costumbre de hacer algo, dejar de hacerlo y pasar a hacer otra cosa totalmente distinta? Si esto te pasa, es normal, nos ha pasado a todos y esto es porque realmente pues es muy fácil distraerse ahora mismo. Es muy fácil distraerse con las redes sociales, con diferentes cosas que tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día. Segunda pregunta, ¿te pasa que tienes todo el día para completar una tarea y aún así no lo logras? Esto a mí me ha pasado
un montón de veces, que tengo todo el día para hacer ciertas tareas que yo sé que me van a ayudar a llegar a mis objetivos y por diferentes cosas voy dejando la tarea para más adelante porque pues pienso que tengo tiempo y no la termino. Y esto pues es también algo que le pasa a mucha gente y que les ha pasado. Y por último, vamos con la tercera pregunta. ¿Te sientes mal cuando no completas tus tareas? Esto también me ha pasado, que realmente pues me siento mal, me siento decepcionado cuando no cumplo las tareas que yo me he propuesto. Y si tú te sientes identificado, está genial, porque realmente esto es algo que nos pasa a todos. Yo podría decir que esto es algo que nos pasa al 80 o 90% de la población. Entonces, quiero que entiendas que con este sistema vamos a romper muchas creencias. Y por eso te he hecho esas preguntas. Por eso te he hecho esas preguntas. Porque realmente vas a darte cuenta que esas preguntas, pues, eh, te han hecho sentirte identificado y luego cuando veas el sistema vas a entender por qué te he hecho esas preguntas y vas a ver que esas preguntas, pues, tenían relación con lo que te voy a enseñar. Entonces, lo primero de todo, antes de aprender nada, tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender lo que hemos aprendido sobre lo que es la productividad. Y yo, cuando comencé con este sistema, también tuve que desaprender todo lo que yo había aprendido sobre la productividad, porque nos enseña la productividad de una cierta manera que no nos permite avanzar y que no nos permite, pues, romper límites y llegar al siguiente nivel, a nivel de productividad. Y este sistema viene a eso, a romper esos paradigmas, a romper esas creencias que tenemos sobre la productividad. Entonces, quiero que veas este sistema como si fuera un lenguaje que tú tienes que aprender, porque realmente muchas cosas que tú vas a escuchar hoy, sé que te pueden sonar raro, sé que al principio puede que no las entiendas, pero quiero que como un lenguaje sigas aprendiendo este nuevo vocabulario, porque tarde o temprano vas a acabar aprendiéndolo. Entonces, vamos a empezar con la toma de decisiones. No sé si sabías que mejorar en la toma de decisiones puede suponer hasta el 50% del incremento en tu productividad personal. Si tú mejoras la toma de decisiones, eso va a hacer que mejores en un 50% tu productividad personal. Así que por eso es tan importante tener un sistema que nos permita tomar mejores decisiones. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y por eso estamos viendo este sistema, el sistema GTD, porque nos va a permitir tomar mejores decisiones de forma sistemática. A la hora de decidir, lo que nos pasa es que no solemos contar con todas las opciones posibles. Y eso es porque no reflexionamos sobre todas las diferentes opciones que nosotros tenemos. Luego, esas decisiones que tomamos son de carácter subjetivo, es decir, que esas decisiones que tomamos no son objetivas, porque nosotros tenemos unas creencias, tenemos una forma de ver el mundo, tenemos unas experiencias que juegan un papel importante a la hora de tomar esas decisiones. Luego, la calidad de la decisión es cuestionable. Es decir, todas estas cosas hacen que la decisión que tomamos pues no sea buena. Entonces, hay que aprender a elegir de forma consciente. Sea, para elegir de forma consciente, debemos primero de todo saber cuáles son las diferentes opciones que tenemos. Porque si tú no miras todas las diferentes opciones que tú tienes y solo te enfocas en una, no estás eligiendo de forma consciente. Estás eligiendo la opción que tienes. Y entonces, una vez que tú ves esas diferentes opciones y escoges una porque has visto los pros, los contras, las consecuencias de esa decisión y decides tomarla, ahí sí que has actuado de forma consciente y ahí sí que has escogido una decisión de forma consciente. Porque has dicho, escojo esta decisión, pero soy consciente de que podría tomar esta decisión o la otra decisión y que tendría esta y esta y esta consecuencia. Entonces, ¿qué es ser eficaz? Ser eficaz es desarrollar hábitos que te permiten tomar buenas decisiones de forma sistemática. Que tú no tengas que estar pensando, que tú tengas que estar dándole miles de vueltas para tomar una buena decisión, sino que ya tengas unos hábitos interiorizados que te hagan tomar una buena decisión. Eso es lo que vamos a aprender hoy.
Entonces, lo que solemos hacer a la hora de tomar una decisión es que primero lo que hacemos es que hacemos las cosas que consideramos que son más fáciles sobre las cosas que son más difíciles. Luego, preferimos las cosas que se terminan rápido a las que llevan tiempo. Nos atraen más las cosas urgentes que las importantes. Preferimos primero hacer las cosas que sabemos hacer sobre las cosas que no hemos hecho nunca. Y por último, nos inclinamos a hacer antes las cosas que imponen a otros que las que escogemos. Esto realmente es algo que a todos nos ha pasado. Esto le pasa al 90% de las personas y son cosas muy lógicas que tú puedes ver que en tu día a día pues te están pasando. Y eso tiene que ver con lo que te dije antes, porque tenemos una percepción de la productividad que no es la percepción que nosotros deberíamos de tener. Y al tener esa percepción de la productividad, esas creencias, nos hace que acabemos haciendo este tipo de hábitos, acabemos tomando este tipo de decisiones, que nos vayamos por las cosas más fáciles, que hagamos las cosas urgentes, que hagamos primero las cosas que nos dicen otros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto por qué sucede todo lo que te he dicho antes? Porque realmente el cerebro no tacha las cosas cuando las termina. El cerebro tacha las cosas cuando empieza. Cuando tú empiezas una acción, ahí es que cuando tu cerebro dice, pues la has terminado. Tachar es igual a terminar. Cuando yo he empezado a hablar sobre el sistema GTD, ahí mi mente ya ha tachado esta actividad y para mi mente ya ha terminado. Cuando tú te lees la primera página de un libro, para tu mente, tú ya has terminado de leer el libro. Cuando tú empiezas a hacer el guión de tu siguiente vídeo, ahí ya has terminado el vídeo. Por eso es que es tan fácil caer en la multitarea y por eso es que es tan fácil saltar de una cosa a otra cosa. Porque en el momento que tú empiezas una cosa, para tu mente ya ha terminado. Entonces, esto es algo que realmente cuando lo descubrí me abrió un montón la cabeza y me hizo entender el porqué de tantas cosas y el porqué de que las personas pues hagamos multitarea y no seamos capaces de enfocarnos en una cosa. Entonces, lo que debemos de hacer para que eso no nos suceda es vaciar nuestra mente. Una mente vacía es aquella en la que no hay interrupciones, es aquella mente que no te interrumpe a todas horas y que no está distraída. Para eso, como dije, hay que vaciar la mente, hay que vaciar todo aquello que nosotros estamos pensando, todas las ideas, todas las cosas que nos están rondando por la cabeza. Y el vaciar la mente justo es la primera acción que debemos de hacer en el primer paso del sistema GTD. El primer paso es vaciar la mente. Ahora vamos a ver estos 5 pasos, pero lo primero que hay que hacer es vaciar la mente. Entonces, el primer paso del sistema es recopilar o capturar. No importa que ahora no lo entiendas porque te voy a explicar ahora cada paso. El primero es recopilar y capturar. El segundo paso es procesar. El tercer paso es organizar. El cuarto paso es evaluar y revisar. Y el quinto paso es hacer, actuar. Entonces vamos con el primer paso. El primer paso es recopilar y capturar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este primer paso? En este primer paso, lo que vamos a hacer es exactamente eso, sacar de nuestra cabeza lo que tengamos a nivel de pensamientos, de ideas, de tareas que tengamos que hacer y lo vamos a dejar en una bandeja de entrada. Esta bandeja de entrada es como el correo, donde te llegan información, donde te llegan correos que tú puedes decidir qué vas a hacer con esos correos que te llegan. Pues aquí es exactamente lo mismo. Entonces puedes utilizar una libreta, puedes utilizar un blog de notas y vas a poner ahí bandeja de entrada. Entonces ahí vas a anotar todo aquello que tengas en tu cabeza. Por ejemplo, en mi caso podría ser grabar un nuevo vídeo para el módulo 4, subir un nuevo vídeo acerca sobre la disciplina, comprar un nuevo programa sobre gestión de equipos. Entonces, estas diferentes cosas que tengo en la cabeza, pues las voy anotando en esta bandeja de entrada. Ese es el primer paso. Por ahora, solo enfócate en eso, en vaciar lo que tú tienes en tu mente, aquellas cosas que tú estás pensando en la bandeja de entrada. Es importante que simplemente pues las vacíes tal y cual pues tú estás pensando de ellas.
¿ok? Que tú vacíes aquello que estás pensando. Una vez que tú has vaciado y que has puesto en esa bandeja de entrada todas estas ideas, todo aquello que se te está viniendo por la cabeza, es importante de que tú sepas qué vas a hacer con esas cosas que tienes en la cabeza, ¿ok? Si lo vas a eliminar, si lo vas a archivar, si lo vas a incubar, si lo vas a delegar, si lo vas a hacer o si lo vas a aplazar. Y ahora te explico lo que significa cada una de ellas. Si vas a eliminar esa idea, esa cosa que tú has anotado en la bandeja de entrada, pues ya sabrás lo que significa, porque pues, es eliminar, ¿no? Archivar es que lo vas a guardar en una carpeta para más adelante. Puede ser que sea para dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Es algo importante, pero que tú sabes que no lo vas a hacer ahora. Incubar es exactamente lo mismo que archivar, lo único que tú le vas a dar más seguimiento. Entonces, es más importante, no diría más importante, pero es algo más cercano, es algo que tú vas a acabar haciendo antes que aquella cosa que tú archivas. Y luego te voy a explicar qué es lo que tú tienes que hacer con incubar y a qué listas tienes que ponerlo, a qué carpeta tienes que ponerlo. Delegar. Cuando tú lo delegas es que vas a hacer que otra persona haga esa acción. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerlo en una lista que se llama a la espera. ¿Ok? Esa lista es para delegar actividades, delegar tareas que puede hacer otra persona. Me olvidé antes de decirte que en Incubar, pues hay dos listas que luego vamos a ver, que es algún día o tal vez y esta semana no. Luego te voy a explicar qué significa cada una de estas listas. Vamos con el quinto. Eh, si tú ves que esa acción la puedes hacer, pues la haces, así de simple. Si no la tienes que delegar, si no la tienes que incubar, si no la tienes que eliminar, pues la haces. Y por último, lo puedes aplazar. Lo puedes aplazar, lo vas dejando para más adelante. Aplazar, pues se parece también a archivar y a incubar, y es muy parecido a archivar, ¿no? Lo aplazas para más adelante, pero es diferente a incubar porque no le vas a dar un seguimiento. Incubar es, por ejemplo, que tú te has comprado un libro y sabes que lo quieres leer, pero tú tomas la decisión de cuándo quieres leer ese libro. Cuando tú lo archivas, esa cosa la tienes que hacer. Sabes que la vas a tener que acabar haciendo, sea en un mes, en 2 meses o en 3 meses, pero la vas a acabar haciendo. En cambio, al incubarlo, tú tienes la toma de decisión de hacerlo o no hacerlo. Ahora, vamos con el paso 3, que es organizar. Una vez que ya hemos transformado estas cosas que hemos puesto en la bandeja de entrada y hemos decidido qué vamos a hacer con ellas, es momento de organizarlas. Y para organizarlas hay un mapa que tú tienes que seguir. Este mapa es el que tú tienes que seguir. Entonces, cuando tú tengas esas cosas en la bandeja de entrada, esas tareas, esas ideas que has tenido, tienes que seguir este mapa. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué es, qué es esa cosa que tú has puesto. Por ejemplo, vamos a decir que tienes que comprar un boli. ¿Qué es? ¿Es una acción o un proyecto? Entonces, tienes que diferenciar entre acción o proyecto. Acción es una cosa que solo necesitas una acción, que tú solo necesitas hacer una cosa, ¿ok? Por ejemplo, podría ser, vamos a decir, el caso de llamar a un familiar. Pues es solo una acción, es coger el teléfono y llamar. Pero en cambio, comprar un boli no es una acción porque involucra más de una acción, involucra varias cosas, involucra que tengas que hacer varias acciones, tienes que desplazarte, tienes que mirar en diferentes tiendas, tienes que pagarlo, tienes que escoger entre los diferentes bolis, entonces hay más acciones. Entonces, pones en la bandeja de entrada comprar boli. ¿Qué es? Es un proyecto. Un proyecto es aquello que tiene varias acciones. ¿Ok? Si solo tuviera una acción, sería una acción aislada. Entonces, es un proyecto. Entonces, si el proyecto requiere acción, pues te tienes que preguntar si tiene una o más acción. Si es una, acuérdate que es una acción aislada. Si requiere más de una acción, es un proyecto. Entonces, lo vamos a meter en la lista de proyectos. Y ahí tú ya vas a decidir qué vas a hacer con ese proyecto. Luego,
si solo requiere una acción, tienes que pensar si lo puede delegar a otra persona. Al igual puede comprar el boli, pues tu padre, tu madre, tu tío, tu hermano. Entonces, si lo puede hacer otra persona, tienes que llevarlo a la lista de a la espera, que es esa lista donde vamos a poner las cosas que vamos a delegar en otra persona. Si no lo puede hacer otra persona, significa que lo tienes que hacer tú. Y ahí te tienes que preguntar, ¿tardo más tiempo en organizarlo o en hacerlo? Si tardas más tiempo en organizarlo, tienes que hacerlo. Entonces, simplemente vas a comprar el boli. Si tardas más tiempo en organizarlo, tienes que aplazarlo. Y aquí te tienes que preguntar, ¿tiene una fecha objetiva? Y cuando hablamos de fechas objetivas, son fechas que otras personas han puesto, que tú no has puesto, sino que otra persona te la ha puesto. Vamos a decir que de repente pues tienes un examen, necesitas un boli y el examen es dentro de 3 días. Entonces tiene una fecha objetiva. Entonces, si tiene una fecha objetiva, pues esa es tu prioridad. Entonces sabes que tienes que hacerlo. Y lo que vas a hacer es ponerlo en una lista que se llama agenda calendario. Agenda barra calendario. Si, entonces, también, si no es algo tan importante o si tiene una fecha objetiva, pero que no está tan clara, pues lo vas a incubar, lo vas a dejar en archivo de seguimiento. Luego, si no tiene una fecha objetiva, pues tienes que ver qué necesitas para hacerlo. Entonces, aquí vienen los contextos. Los contextos son las diferentes circunstancias, son las diferentes herramientas que tú necesitas para llevar a cabo ese proyecto que tú quieres. Por ejemplo, si tú estás en el monte de retiro, pues obviamente no vas a poder comprar ese boli. O de repente tú, por ejemplo, vamos a decir que te pones, no, siguiendo con el ejemplo de comprar un boli. Si tú, por ejemplo, pues estás también en el desierto, son ejemplos extremos, pero quiero que lo entiendas. Si tú estás en el desierto, excepto que hay una tienda de bolis, tampoco lo vas a comprar. Entonces es importante que veas cuál es el contexto en el que tú estás. Si estás en el contexto de tu casa, en el contexto de tu ciudad, si estás en otro país, si tienes conexión a red wifi, porque la gente no se da cuenta de eso, porque muchas veces pues la gente dice, no, esta semana voy a trabajar un montón y voy a estar trabajando en mi negocio. Y resulta pues que se van a un sitio donde no hay wifi. Entonces, obviamente, por el contexto, no vas a poder trabajar en tu negocio. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y dependiendo del contexto, vas a ver si puedes hacer esa acción, ese proyecto, o no puedes hacerlo. ¿Ok? Entonces espero que se haya entendido esto. Luego, vamos a decir que esa acción de comprar un boli no requiere una acción. Pues entonces, porque vamos a decir que tienes 10 bolis en casa. Entonces tú tienes que preguntar, ¿me puede servir? Si no te puede servir, simplemente lo eliminas de la bandeja de entrada. Si te puede servir, dices, necesito revisarlo. Si necesitas revisarlo, lo vas a incubar, lo que hemos visto, y lo que vas a hacer es preguntarte si necesitas revisar otras semanas y si es sí, va a ir a la lista de esta semana no. Que ahí vas a apuntar las cosas que no vas a hacer esta semana, pero que puede que hagas la siguiente semana. O en la lista de algún día tal vez, que ahí vas a apuntar las cosas que puede que hagas más adelante. Y si no necesitas revisarlo, simplemente lo archivas. Y ya hemos visto lo que es archivar. Y antes de eliminarlo, obviamente lo vas a meter en la papelera. Y ahí pues lo vas a dejar el tiempo que tú quieras, 30 días, 20 días, y luego lo vas a acabar eliminando. Y una cosa importante que tienes que saber es que aquello que entra en la bandeja de entrada no vuelve a salir. Una vez que tú has puesto una cosa en la bandeja de entrada, no puede volver a salir. Así que nada, este es el mapa que debemos de seguir siempre que queramos hacer este paso de procesar y aclarar y organizar estas ideas, estas tareas, estas cosas que hemos puesto en la bandeja de entrada. Ahora, hay que evaluar y reflexionar. Una parte muy importante del sistema es la revisión. Vas a hacer dos revisiones. Vas a hacer una revisión semanal y vas a hacer una revisión diaria. ¿Por qué? Para procesar y aclarar todas las cosas que tú has puesto en la bandeja de entrada, porque no puede ser que tú lo pongas ahí y que te vaya quedando ahí durante días, semanas y meses, porque si no el método no funciona, el sistema no funciona. Entonces tienes que hacer una evaluación
diaria de, ok, he puesto estas cosas, las he organizado de esta manera y al final, pues lo que tú tienes que hacer es limpiar por completo la bandeja de entrada cada día y cada semana. Y la revisión semanal es importante que tú lo hagas a la misma hora y en el mismo lugar. Eso te va a ayudar a anclar ese hábito de revisar tu sistema, de revisar el sistema y cómo vas con ello. Y obviamente es importante que estos proyectos estén orientados hacia ese objetivo anual que tú quieres lograr, ¿ok? Al final este sistema no es más que otra herramienta para que podamos lograr los objetivos que nosotros queremos y obviamente también es importante que estén orientados y encaminados hacia ese plan de acción que tú tienes y esos pasos que tú has describido que tú tienes que seguir para lograr ese objetivo que tú quieres. Entonces, el sistema realmente se trata de potenciar esas acciones que tú tienes que hacer, de potenciar tu plan de acción para que alcances ese objetivo que tú quieres. Así que, resumidamente, en este paso lo que tenemos que hacer es revisar la bandeja de entrada cada día y eliminar todo lo que hayamos puesto y revisar la bandeja de entrada eh, una vez a la semana. Y esto también nos va a servir para ver la fiabilidad del sistema y para ver si lo estamos implementando correctamente. Y el último paso ya es hacer, ¿ok? Ya es momento de actuar. Tienes que llevar a cabo todo lo que has aprendido, tienes que empezar a hacerlo. Y sé que al principio puede sonar raro, puede sonar difícil, puede sonar muy complicado, pero a medida que tú lo vayas haciendo, te vas a ir dando cuenta de que cada vez es más sencillo, así como en todo. Entonces, ya para terminar, vamos a repasar los diferentes conceptos que tiene este sistema GTD. Entonces, lo primero de todo, la bandeja de entrada. La bandeja de entrada, ahí es donde vamos a apuntar todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza, las siguientes acciones que tengamos que hacer, los proyectos que tengamos, las ideas, las acciones, las tareas que nosotros pensemos que tenemos que hacer, todo lo vamos a anotar ahí. Luego hay que recopilar y capturar, es decir, este paso que acabo de escribir previamente es el de recopilar y capturar. El de pasar lo que tú tienes en tu cabeza a la bandeja de entrada se llama recopilar y capturar. Una vez que tú lo tienes en la bandeja de entrada, tienes que transformar esas cosas que tú has puesto en diferentes listas, en diferentes proyectos, en acciones. Tienes que decidir si es un proyecto o una acción aislada. Si es acción aislada, eso requiere una acción. Si es proyecto, tiene varias acciones. Entonces tienes que procesar y aclarar. Y luego tienes que organizar. Con el mapa que hemos visto, tienes que decidir a dónde va a ir cada cosa de la bandeja de entrada. Si va a ir a la lista de algún día tal vez, si va a ir a la lista de esta semana no, si lo vas a eliminar, si va a ir a la papelera, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el proyecto, como te dije, pues son varias acciones. La acción es una acción aislada, eso requiere una acción. Próxima acción es dentro de un proyecto la siguiente acción que vas a hacer, la papelera, donde vas a poner las cosas que realmente no son importantes y que vas a acabar eliminando, el archivo, donde tú vas a meter esas tareas que tú vas a archivar, el archivo es la carpeta donde tú pones las cosas que vas a archivar. Lista algún día, pues va a ser donde tú vas a colocar las cosas que puede que hagas algún día o puede que no. La lista de esta semana no, es donde vas a poner las cosas que puede que hagas esta semana, que puede que esta semana, en la lista de esta semana no, vas a poner las cosas que esta semana no vas a hacer, pero que seguramente vas a hacer la siguiente o dentro de dos. Pero sabes que esta semana no va a ser tu enfoque y que no lo vas a hacer. Lista a la espera, vas a poner las cosas que tú vas a delegar en otra persona, agenda, calendario, vas a anotar los proyectos que tiene una fecha objetiva, acuérdate, fecha objetiva es que otra persona lo ha puesto, que no lo has puesto tú. El archivo de seguimiento es donde es la carpeta donde vas a meter las cosas que tú incubas. Los contextos son las diferentes situaciones que te van a permitir o no te van a permitir llevar a cabo los diferentes proyectos que tú tienes. La lista de próximas acciones son las siguientes acciones que tú vas a tomar, que tú vas a hacer de los proyectos que tú tienes. Aplazar es dejarlo para más adelante y la revisión semanal y diaria es
para la revisión diaria, es para eliminar todas las cosas que tú tienes en la carpeta de entrada, que no quede nada y decidir qué vas a hacer con cada una de estas cosas. Y la revisión semanal, pues acuérdate, tiene que ser en el mismo sitio y en la misma y a la misma hora, y exactamente también vas a ver pues cómo estás aplicando este sistema, el sistema GTD, y cómo te estás organizando. Y estas cosas te van a permitir tener una mayor fiabilidad. Esto te va a permitir que, esta revisión te va a permitir que poco a poco pues vayas teniendo más confianza con el sistema y que cada vez lo entiendas mucho mejor, porque ya sabes, si tú no lo practicas, va a ser complicado que lo puedas dominar. Así que esto es todo, y mírate de nuevo este vídeo porque sé que a la primera vez pues puede sonar un poco chocante y que puede que muchas cosas no te hayan quedado claro, pero al mirarlo otra vez ya algunas cosas ya te va a hacer más sentido y poco a poco lo vas a entender mucho mejor. Así que eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.